400 años después, Cristo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6. Aleluya. Aleluya. Versículo 16. Gracias, Señor, por permitirnos ofrendarte este culto de adoración a tu santo nombre. Apreciamos que tú te glorifiques, Señor, y que tú te deleites en medio de la adoración de tu pueblo. Apreciamos, Señor, que tú nos permitas participar como parte de tu pueblo, como parte de tu iglesia, como parte de tu cuerpo. Es la mayor bendición que podemos tener en nuestra vida, conocerte, amarte y formar parte de ti, Señor. Gracias porque vamos peregrinando hacia ti, Señor, por este desierto de la vida también. Y en estos postreros días, Señor, te damos las gracias porque tu palabra sigue viva y eficaz para nuestras almas, Señor. Y rogamos que tú nos des también de tu Espíritu para que la podamos considerar y refrescar nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En la última exposición bíblica consideramos en el Evangelio según San Mateo el Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro nos encontramos este tema, Jesús y el ayuno. Cita así la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros o austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Meditamos en la introducción al Padre Nuestro cómo se encuentra en pleno Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es todo el Sermón del Monte donde el Señor está hablando de su carácter, el carácter glorioso que Él tiene que nos llama a caracterizarlo a nosotros. Es el carácter del reino de los cielos habilitado aquí en los cristianos. Imposible de vivir en la naturaleza caída, imposible de vivir para la carne. Pero los que hemos nacido de nuevo, según explicaba el capítulo 4, que nos hemos arrepentido y recibido a Cristo en nuestro corazón, en el Espíritu y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sí podemos caracterizar todas las bienaventuranzas y todo este carácter glorioso que se describe en el Sermón del Monte. Y en medio del sermón encontramos estas tres actividades, estos tres ejercicios espirituales que el Señor Jesús enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos. Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a ofrendar, a orar y en tercer lugar a ayunar. El ayuno es poco meditado o poco considerado, pero aquí está. Y no solamente está aquí, también está en casi 100 sitios más de la Escritura. Había quien decía a Jesús, Maestro, nosotros ayunamos, pero vosotros y tus discípulos no ayunéis, no ayunáis. Y entonces Jesús le dice, ¿acaso los que están de fiesta ayunan? Mientras que el esposo esté con ellos, ellos no ayunarán. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Aquí la palabra lo da por hecho. Ahora el esposo nos ha sido quitado y entonces es el periodo de ayunar. Aquí lo dice, cuando ayunéis, lo está dando por hecho. Ayunar no es una abstención de un alimento, o como se hace en las modas de dieta, un medio ayuno o tal. Ayunar al menos implicaría una abstención de comida durante un día, mínimo. Hay ayunos de un día, son los más habituales, pueden ser de 3 días. Un ayuno completo de un día. No es de hambre, una huelga de hambre que se hace para torcer el brazo de un político o de una ley. Un ayuno es algo piadoso, es un ejercicio espiritual piadoso que se hace con reverencia y con decoro para mostrarle
amor al Señor y que el espíritu prevalece sobre el cuerpo. Generalmente el cuerpo nos somete y la carne y el espíritu están enemistados y además contrarios. Y generalmente la carne nos domina. Y a veces hay que demostrarle a la carne que el espíritu prevalece. Y se lo decimos delante del Señor. Ayunamos 24 horas. Con un motivo espiritual, como hay muchos motivos en la Escritura, y vamos a citar 3 o 4. 3 o 4 de este momento. El primero nos lo encontramos en uno de estos que en la caminata en Primera de Samuel se han citado, que cada uno, había una época que cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. En Primera de Samuel, entonces nos encontramos en el capítulo 7, resulta que el pueblo venía haciendo lo que bien le parecía, pero le había ido mal porque los filisteos le habían arrebatado bienes materiales y le estaban expropiando tierras, y el pueblo entendió, incluso le habían llegado a quitar el arca, el pueblo entendió que le estaba ocurriendo estas cosas porque estaban mal en su corazón con Dios. Y el pueblo se volvió a Dios, se volvió a Dios. Capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El arrepentimiento tiene que ser obviamente un arrepentimiento sincero. Con Dios no valen trucos. Después de un arrepentimiento sincero, como había habido este gran pecado, se puede mostrar de labios, un arrepentimiento y una confesión de labios, fruto de un corazón sincero. Un arrepentimiento de boca no vale. Y aquí el pecado era tan grave que ellos querían mostrarle la contrición al Señor con ayuno. No es obligatorio mostrar un arrepentimiento con ayuno, pero sí es público en Israel, y lo hicieron varias veces, mostrar esta contrición con un ayuno sincero, mostrándole al Señor que había un verdadero arrepentimiento. Y el Señor ve el corazón y vio que aquel arrepentimiento era sincero y les bendijo. No vamos a extendernos en la historia, pero incluso los filisteos fueron a atacar a aquel monte donde estaban allí adorando al Señor, y el Señor les libró. El Señor ve el corazón, ve el arrepentimiento sincero, mostrado con oración y mostrado con ayuno. A veces el ayuno tiene un énfasis específico y otras veces va ligado a la oración. Va subrayando, enfatizando el poder de la oración. Hay ayunos personales y hay ayunos públicos. En un caso, en Daniel, podemos buscar a Daniel. Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia aproximadamente a los 16 años, y en el capítulo 9, Daniel había llegado a ser gobernador de Babilonia, y él, meditando en las Escrituras, viendo que el pueblo estaba en la dispersión por 70 años, él dice en el versículo 2 que en el año primero del reinado de Darío, Daniel miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse
las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nótese que estaba Daniel orando. El tema de la oración era importante. Él había descubierto en el libro del profeta Jeremías que la nación de Israel iba a estar dispersada durante 70 años y los 70 años acababan de cumplirse. Claro, un año tiene 12 meses. Y allí no estaba ocurriendo nada para que Israel regresara de la dispersión del cautiverio a Israel. ¿Qué hace Daniel? Ora. Pregunto, ¿con quién estaba orando Daniel? Estaba orando solo. Sin embargo, él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Daniel está confesando por él y por todo el pueblo. Daniel estaba poniendo en práctica el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Cuando nosotros pedimos el Padre Nuestro, pedimos por el pan nuestro. Perdónanos nuestros pecados, líbranos del mal. No pedimos por mí, no hacemos un acto de egocentrismo. Pedimos en el sentido de colectividad que la Iglesia tiene. Oramos y ayunamos por mí y por mis compañeros, como se dice en los juegos. Porque somos un pueblo, somos un equipo. No, el brazo no va solo por aquí y la pierna por allí. Lo que hacemos es para todos. ¿Cuántas personas le pidieron perdón al Señor en esta historia de Daniel? Una. ¿Cuántos confesaron su pecado? Uno. Por cierto, el que no se había hallado ni vicio ni falta en él. Confesó por todos. ¿Qué hizo el Señor? Permitir en la historia que hubiera un hecho con el foso de los leones, que Darío hiciese un decreto, que Ciro se enterase del Dios viviente y Ciro conoció la profecía de Isaías 45 que Dios le había dicho 100 años antes que Ciro sería el que dejaría libre a Israel. Y Ciro, cuando lo vio, hizo un decreto autorizando y permitiendo que todos los israelitas que quisieran regresaran a Israel en el año 70 del cautiverio. Hubo poder, hubo manifestación de la promesa de Dios con la oración y el ayuno. No vamos a entrar en este tema, pero al menos apuntar que dice la Escritura que Daniel estuvo orando desde este momento y vino un ángel, a partir del versículo 20 se ve el ángel Gabriel, a hablar con él. Y tardó en venir, pero dice, Daniel, desde el primer momento que empezaste a orar, fue oída tu oración. Aquí no se dice nada por qué se retrasó el ángel. Pero en el capítulo 10, en el siguiente capítulo, vuelve Daniel a orar unas profecías que el Señor le estaba dando, gloriosas, y tarda el ángel varios días en venir a hablar con Daniel. Y aquí sí le dice, Daniel, varón muy amado, desde el primer momento que empezaste a orar, tu oración fue oída. Y yo, Gabriel, vine. Pero el ángel o el espíritu de Persia me lo impidió. Pero vino Miguel, otro arcángel, a ayudarme. Y por eso he venido. ¿Qué queremos decir? Estamos hablando de movimientos espirituales entre arcángeles y ángeles. La oración es una intercesión invisible ante las huestes benignas y ante las huestes malignas. No tenemos nosotros que sondear cómo se mueven las huestes, pero sí entender que nuestra santidad tiene poder, que nuestra oración tiene poder y nuestro ayuno tiene poder. No podemos ser insensibles o ignorantes a la realidad espiritual en la que vivimos. No vivimos solo en la tierra. Vivimos en la tierra, pero hay espíritus celestiales a nuestro alrededor y por supuesto en su trono de gloria está el Señor. Hablando de oraciones individuales,
de oraciones individuales se me ha saltado una al principio que quería compartir, pero la vamos a compartir. En Lucas, capítulo 2, en el precioso descripción del nuestro Señor Jesucristo y los 7 cánticos de expresión que se le da al Señor, el último, cuando el Señor es presentado en el templo, al 8º día para ser circuncidado conforme a la ley, entonces aparece un tal Simeón que también bendice al Señor, y al final dice el versículo 36, 2:36, que había también allí en el templo Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Luego dice el 37, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 2 detalles de Ana, la profetisa. Bendito sea su testimonio, honrando a Jesús, bebé. ¿Qué hacía ella para honrar a Dios? Oraba y ayunaba. ¿Cuántas veces? Todos los días estaba en el templo sirviendo a Dios. Suponemos que no todos los días estaba orando porque tiene que comer, todos los días ayunando, pero lo hacía periódicamente. Es una forma de honrar a Dios. No hay que hacer el ayuno por mover la mano de Dios. No hay que hacer el ayuno por un motivo interesado, como era la intercesión que estábamos viendo antes, que también, pero no siempre es, digamos, algo supersticioso. Es como una maquinita, que yo le echo una moneda de una oración y me sale ¡bum!, la lotería. Bueno, no me ha salido. Bueno, pues entonces a la oración le pongo el ayuno y entonces ya seguro que sale. No, no, no. Ni Dios es una maquinita, ni la mano de Dios la podemos nosotros mover interesadamente. Nosotros oramos para mostrarle a Dios interés por el tema. Y ayunamos para mostrarle a Dios que tenemos más interés en ese tema. Que por lo que estamos suplicando nos conmueve, porque es mi familia, porque es mi iglesia, porque es mi país, porque es mi vida. Y eso me mueve y me toca y no lo puedo dejar pasar. Y le muestro a Dios con clamor y con ayuno que eso me puede mucho. Porque me duele que se aparte mi hijo, me duele que se pierda mi amigo, me duele que se pierda mi familiar. Todo lo que puedo hacer lo voy a poner en acción, que es la ofrenda, la oración y el ayuno. Esto Israel lo había aprendido bien del tema de Daniel, y hay un tema paradigmático en segunda de Crónicas, alabado sea el Señor. Vaya, yo me voy saltando. De Ana, hemos dicho lo del ayuno, pero no hemos dicho lo que citó Acuña. ¿Qué hacía Ana Acuña diariamente? Daba gracias a Dios. Lo que tú has compartido, hermano, daba gracias a Dios. ¿Por qué una persona da gracias? Porque ha recibido algo de pura gracia. Uno cuando compra no da gracias, uno cuando compra paga. Uno da gracias cuando recibe una bendición por pura gracia. La salvación, la redención de Israel no era por obras. Nadie se podía justificar delante de Dios por obras. La salvación y la justificación no es por obras para que nadie se gloríe. Era por pura gracia. Y Ana, la profetisa, lo había entendido y daba gracias a Dios porque estaba viendo allí al Redentor. Nosotros le damos gracias a Dios no porque es una coletilla de algo que se escucha, como a veces se le dice a los niños, niño, ¿qué se dice? Gracias. No hace falta que lo diga, es un niño. No es algo que se repite como una cantinela. Es algo que sale de un corazón que realmente se siente agradecido porque estando en la condición de perdición, Él dejó su trono de gloria porque nos amaba para llevar sobre sus hombros nuestros pecados y transgresiones y cargarlo tal cual Isaac subió al monte Moriah llevando todo nuestro pecado para cargarlo sobre Él
y purificarnos. Claro que tenemos motivos para ayunar y para orar, dándole gracias, porque Él es digno de recibirlo. Resulta que en esta historia que os había apuntado de Segunda de Crónicas 20, gobernaba entonces Josafat, y resulta que a Josafat le vinieron a invadir los hijos de Moab y de Amón. Y no solamente ellos, sino también vinieron contra Josafat algunos y dieron aviso a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces tuvieron gran temor. Hubo un gran problema en Israel. Los amonitas, los moabitas y los de Siria, todos se confabularon para atacar a Israel. No es la primera vez en la historia que entre todos han intentado atacar a Israel. En vez de ir uno a uno, vamos todos, arrasamos a Israel y la quitamos de en medio. Nunca lo han conseguido ni nunca lo conseguirán, porque hasta el último minuto, cuando esto vaya a ocurrir en estos posteriores días, el Señor vendrá y les librará, como está profetizado. Resulta que allí fueron y ellos tuvieron gran temor. Es normal, tú eres un ejército con un número y ahora viene una gran multitud a atacarte. Porque tengas temor es lo más natural. Tiene un gran peligro, tiene un gran problema. ¿Qué podía hacer el pueblo de Dios ante ese gran problema? Por lo que hizo Josafat. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué pregonaron? Ayuno público. Todo Israel ayunó para pedirle ayuda a Dios. Era un gran problema. Hay grandes problemas que no se arreglan de cualquier manera. Jesús, nosotros no hemos podido con tú nos encargaste y nos diste poder para hacer sanidades, nos diste poder. Ya, os di poder. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay determinadas ligaduras, hay determinados problemas que a la oración hay que acompañarle ayuno. Israel aquí lo hizo y Dios envió un profeta, Jahaziel, que les dijo: de parte de Dios, oíd Judá y todos los moradores de Jerusalén. Estoy leyendo el 15. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Antes tenían miedo. Ahora les dice el Señor: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y el Señor estuvo con ellos y les dio una gran victoria ante un gran problema. Las señales y prodigios que el Señor ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad es muy grande, pero no siempre ha sido bien reconocido. El mayor prodigio que Él quiere hacer es purificar nuestro corazón. De los 10 leprosos sanó a los 10, pero ¿cuántos vinieron a darle gracias? 1. ¿Se llevaron los 10 la bendición de la purificación? Sí. ¿Cuántos se llevaron la gran bendición de tener a Cristo en su corazón? 1. ¿A cuántos quería salvar el Señor? A los 10. Dios ama y quiere redimir a todo el mundo, pero no todo el mundo le busca de corazón. Muchas veces hacemos una religiosidad de las cosas y hacemos un parapeto que parece que haciendo esa religiosidad ya vamos agradando al Señor. Y la vida plena no es una religiosidad, la vida plena es una interioridad con Cristo. Y esa interioridad a veces no la sentimos, ciertamente. Esa interioridad que a veces no la buscamos. Y cuando la buscamos hay que buscarla en serio, con meditación en la palabra, con alabanza, con oración, con ayuno, con ofrenda, con comunión, con su iglesia. No hay secretos, no hay trucos.
pero sí hay que hacer todas las cosas conforme al diseño que el Señor ha establecido para tener esa comunión con Él. No lo vamos a leer, pero al menos mentarlo. Israel había aprendido el poder de la oración y el poder del ayuno. ¿Qué hizo la reina Esther cuando Amán, se dicen los niños cuando se nombra a Amán en las sinagogas? Hizo aquel decreto para exterminar a los israelitas. Convocó que el pueblo ayunase 3 días. Era un gran problema. No era una mera oración y un ayuno. ¿Para qué queremos comer si vamos a morir el día 14 del mes? Convocaron ayuno durante 3 días y el Señor les libró. ¿Recordáis cuando Esdras tenía que le había dicho al rey las maravillas de su Dios y el rey, qué Dios más grande tiene Esdras? Pues mira, te voy a dar mucha riqueza, mucho oro para que lo lleves a Jerusalén. A Jerusalén, que estaba a 500 y pico de kilómetros, tenía que llevarse 6 meses andando por medio de desierto donde había, dice que había acechadores, gente que robaban a los que llevaban poco, pues imagínate lo que harían con los que llevaban mucho. Y Esdras se lo dijo al pueblo, allí junto al río Áraba, y le dice, Esdras, y si tú eras favorito y tenías gracia con el rey, ¿por qué no le pediste que te diese también escorta? Es que me dio vergüenza. Le estoy hablando de la grandeza y de todas las cosas que hace nuestro Dios, y ahora le voy a pedir escorta para los 4 ladrones que hay por ahí, pero ahora estamos preocupados porque llevamos muchas posesiones y nos van a atacar y nos van a quitar todo. ¿Qué hicieron allí junto al río Áraba? Ayunaron. Y emprendieron el viaje. A veces vamos a emprender proyectos y viajes en nuestra vida con incertidumbre, con peligros. Es más, toda nuestra vida es una incertidumbre y toda nuestra vida está llena de aflicciones. ¿Qué hay que hacer antes de emprender un proyecto, una misión, algo relevante? Orar, presentárselo a Dios y, si es pertinente, ayunar. Ellos emprendieron el viaje y ¿sabéis qué le ocurrió durante el camino? ¿Alguien recuerda qué fue lo que le ocurrió? No le ocurrió nada. Jesús Martín, no le ocurrió nada. Era lo mejor que le podía haber ocurrido. En tal fecha del mes sexto, habían salido el primer mes, llegaron a Jerusalén sin novedad. Era lo mejor. Hicieron un buen viaje. Habían encomendado su corazón al Señor. Habían tenido un buen viaje. Repetimos y vamos ultimando, ni la oración ni el ayuno es garantía de que se mueva la mano de Dios. Es garantía de que nosotros le mostramos a Dios el interés que nosotros tenemos. Pero todo está siempre sujeto a su santa voluntad. No podemos ir con condiciones, no sería el espíritu adecuado. Ni tampoco es falta de fe de que el Señor nos responda. El Señor responde si Él responde. David, entendiendo ante un gran problema que un hijo suyo se iba a morir, él se cubrió de ceniza y de cilicio, que es otra cosa que demuestra contrición, e hizo ayuno por su hijo. Y ayunó un día, y ayunó 2 días, y ayunó 7 días, pidiéndole a Dios que salvase la vida de su hijo. ¿Alguien recuerda lo que le ocurrió al hijo? Murió. David cogió, pidió comida, y pero ahora va a comer, claro. Ahora voy a comer y ahora me voy a vestir bien. Antes podía mover la mano de Dios. Ya el niño muerto ya no tiene sentido. Ahora seguimos con la vida normal. Dios a veces responde sí, a veces responde no. Nosotros mostramos nuestro corazón, nosotros mostramos buscar su rostro, buscamos entender su voluntad, pero a veces no lo entendemos. Su voluntad y sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Esther, Esdras,
terminamos, vamos a Isaías, Isaías 58. Isaías 58. Resulta que este tema del ayuno se había hecho relevante en la piedad de Israel, se había hecho tan relevante que llegaron a ser un día específico de ayuno. Primero era un día al mes. De hecho, lo dice el profeta Jeremías. El día de ayuno se leerá la palabra, como diciendo que el día de ayuno era algo ya institucionalizado, era algo normal en Israel. De hecho, como más o menos era algo piadoso, dijeron los más piadosos, pues en vez de una vez al mes, una vez a la semana. Y luego le dieron una vuelta más y lo llegaron a practicar 2 veces a la semana, el martes y el viernes, porque era más piadoso ayunar y era más piadoso echar la ofrenda, pero no que no se vea, sino echar la ofrenda que sonase para que digan, oh, lo que ha echado ese. Y era más piadoso ponerse a orar, no en los secretos de tu habitación, sino en las esquinas de las calles y que se viera bien la chaqueta que el nota tenía, para que se viese lo piadoso que era. Ya tenían su recompensa. Si buscaban el aplauso del público, ya lo tenían. Si buscaban la gracia de Dios, no la iban a encontrar. De hecho, el Señor lo dice en el profeta Zacarías. Cuando ¿había ayunado para mí? ¿Es esta una forma de ayunar? ¿Es esta una forma de orar? ¿Es esta una forma de ofrendar? El ayuno que yo escogí, y esto sí lo describe el profeta Isaías, y es lo último que vamos a leer en el versículo 1, dice en el 5, es tal el ayuno que yo escogí, es el 5, pero vamos a leer desde el 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncie a mi pueblo tu rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Nos paramos. No se puede orar ni ayunar de cualquier manera. Tú no puedes venir de oprimir a tus trabajadores y ahora ponerte a ayunar con cara de piadoso. Hablando de la cara, cuando uno ayuna, tampoco viene con la cara de como, ¿qué te pasa? Que estoy ayunando, estoy muy flojo. Cuando uno ayuna, lava su rostro y se pone ropa buena para que no se note. Quien lo tiene que conocer es el Señor, es algo privado, algo en secreto. El poder viene cuando se busca el poder de Dios, no el aplauso humano. Por eso dice el Señor, hablando de la piedad previa que hay que tener a presentar el ayuno. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Llamaréis a esto día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová y clamará y él te dirá, heme aquí. Cuando vamos al Señor con un corazón puro, un corazón sincero, un corazón santificado, el Señor nos responderá, heme aquí.
Y el poder de la oración y el poder del ayuno es desatar ligaduras de impiedad. El diablo tiene atado y esclavizado a mucha gente y no la suelta. No la suelta con una monedita. Hay que pelear por ellos. Y la pelea es oración y ayuno. Desatar ligaduras de impiedad. Ayudar a los oprimidos, a los quebrantados, a los pobres. ¿Os recuerda quién se cita esto en su ministerio? Al comenzar, amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta en la sinagoga donde se había criado y él lee del profeta Isaías, justo empieza a leer, no este texto, pero textos parecidos, a desatar ligaduras de impiedad y redimir a los oprimidos y ayudar a los hambrientos. Gloria al Señor por la oración, gloria al Señor por el ayuno. No es algo de poner en práctica sin fe, no es algo de poner en práctica de una forma religiosa. Es algo que si el Señor nos da la visión, da plenitud de vida espiritual, porque tenemos visión espiritual de cómo el Señor mueve su interés. Amén. Que el Señor nos bendiga.